Hola chicos, ¿cómo están? Eh, Nos habían propuesto desde la rectoría del colegio poder trabajar estas últimas clases de esta semana justamente debido a la suspensión de las mismas a través de eh, clases sincrónicas o asincrónicas. En este caso, desde la materia de Historia Mundial 2, he decidido trabajarlo de manera sincrónica y aprovechar para dejar registrado el material que sirve de ustedes para orientación, para la orientación de ustedes, perdón, para abordar algunos temas de la materia. Junto con estos videos van a tener ustedes un texto en el cual van a tener separado, o mejor dicho, sintetizado los temas que irían para el cursado 2025, para ustedes que han cursado durante el 2025 y que estarían sirviendo para el examen final. Así que es muy importante que puedan visualizar los videos para completar el análisis de estas clases, de los temas que van a ser propuestos y también que vean el documento correspondiente para que vean qué es lo del programa que corresponde. En ese caso, cabe siempre la aclaración de recordar que ustedes deben tener impreso el programa de la materia al momento de rendir el examen final, ya sea oral o escrito, en cualquiera de las dos modalidades, siempre tienen que tener ustedes el programa completo y revisado para saber en qué unidades están trabajando, cuáles temas no van a ser abordados durante el examen final, teniendo siempre el presente de que ustedes deben revisar toda la bibliografía y todos los temas pensando en luego su práctica docente. En este caso, empezamos este primer video trabajando sobre lo que es la cristiandad occidental, ¿sí? A partir del siglo X. Nosotros ya habíamos hecho una especie de recuento o de revisión sobre los inicios del cristianismo, la caída del Imperio Romano, cómo incide en el desarrollo de este fenómeno y posteriormente qué es lo que ocurre durante los primeros años o los primeros siglos de la Edad Media. En este caso habíamos abordado más que nada la bibliografía correspondiente a García de Cortázar, quien analiza, ¿sí? Los pormenores del desarrollo del cristianismo a partir de la figura del papado y de la cuestión de la misión, sobre todo realizada sobre Europa para evangelización o para evangelizar este espacio que en algún momento estuvo ocupado por el Imperio Romano, pero que a partir de acá lo ocupan, a partir del siglo V, mejor dicho, lo ocupan los reinos romanos germánicos. En el siglo X, ¿sí? Luego de el desarrollo del Imperio Carolingio y tras la caída y fragmentación de este, la iglesia no se ve ajena a este fenómeno, sino que también le afecta en cierto sentido. Recordemos que desde un comienzo hay una especie de disputa entre la iglesia católica y el Imperio Carolingio, los cuales disputan, ¿sí? La capacidad y la primacía al momento de el nombramiento de prelados u obispos correspondientes a la región, sobre todo de Francia en este caso. Sin embargo, esta oposición, esta disputa entre ambos poderes, el poder espiritual y el poder secular, de alguna manera se define a favor, sobre todo, de lo que va a ser específicamente el poder espiritual. Pero, sin embargo, el papado y la iglesia va a tener que atravesar un sinuoso camino a partir del siglo X, que va a ser denominado como el siglo de hierro para la iglesia, donde se sume, no en una oscuridad, pero sí en algunas dificultades que le impiden el desarrollo adecuado desde el punto de vista institucional. Las reformas van a comenzar casi llegado el siglo XI, el siglo XII, con las reformas propuestas por Gregorio, siempre pensando en la búsqueda de la supremacía del poder espiritual frente al temporal, y estas reformas más que nada van a apuntar sobre todo a la reestructuración de la iglesia y al alejamiento todo lo posible del poder de los emperadores o de los príncipes en este caso. El reafirmamiento también de algunas características propias de la iglesia, ¿sí? En contra de lo que se venía observando hasta ese momento. Sin embargo, si nosotros lo vemos de manera muy superficial ahora, se va a dar un enfrentamiento tanto entre la iglesia como entre el imperio, el cual va a llevar el nombre de querella de las investiduras, el cual va a tener un momento bélico
el cual va a terminar siendo definido a favor de la iglesia, ¿sí? El poder de los príncipes y de los emperadores, de lo que quedó del imperio carolingio, se van a enfrentar a la iglesia, pero finalmente la iglesia va a lograr, ¿sí?, que la autoridad del Papa sea denominada de manera incuestionable. Ustedes tienen para el análisis de esta temática tanto a Lacarra como a García de Cortázar, quien es muy claro en el desarrollo de las características, sobre todo de la religión cristiana o del cristianismo desde el punto de vista institucional y sobre todo lo que es esta querella de las investiduras o este enfrentamiento que se da entre el poder espiritual y el poder temporal durante esta etapa. ¿Sí? Como mencionábamos recién al principio, se va a dar también unas reformas, las cuales van a tener un fuerte impacto dentro de Europa, sobre todo lo que es el centro y este de Europa, van a tener un impacto muy grande estas reformas. Estas reformas van a consistir más que nada en la creación de unidades que van a intentar escapar al control que ejercían los poderes temporales sobre la iglesia. Es así que Gregorio VII, el Papa, decide la creación de dos órdenes monásticas llamadas Cluny en primer término y luego Cister, las cuales van a tener unas características muy importantes, ¿sí? Basadas en las reglas de San Benito de Nurcia. Estas órdenes monásticas van a empezar a poblar lo que es Europa. ¿Sí? Se crea un modelo único de abadía, de convento, el cual es multiplicado a lo largo de Europa entre el siglo XI y el siglo XII y se van a establecer diversos o distintos. En realidad muchos de estos conventos con esas reglas como guía o como orientación para la actividad de quienes vivían ahí. El interés principal en este caso de la iglesia era tratar de alejar al poder temporal o al poder de los príncipes y de los distintos reinos de cualquier injerencia dentro de los asuntos de la iglesia en este caso. En estas unidades, ¿sí? Llamadas monasterios cluniacienses en primer término, hay un gran desarrollo de la actividad productiva, de la actividad económica, así como también de la actividad cultural, de la transcripción de textos. Justamente se le otorga a esta etapa, tanto de Cluny como de Cister, la gran tarea de la traducción y copia de los clásicos o de los libros fundamentales dentro del conocimiento occidental que van a ser mantenidos, ¿sí?, de la oscuridad de la Edad Media, gracias a la transcripción realizada por estos monjes en esta etapa. El lema principal de estas unidades, de estos conventos, va a ser el ora et labora, quiere decir trabajar y rezar, el cual va a ser cumplido a rajatabla dentro de los muros de esas distintas abadías. Tanto Cluny, que se va a desarrollar en primer término y posteriormente Cister, los cuales van a estar multiplicados alrededor de Europa, van a seguir esa regla, ¿sí? Cluny termina cerrándose, termina desapareciendo debido a que había llegado a un punto en el cual se habían transformado en grandes unidades económicas y productivas, de alguna manera distorsionando esta idea que tenían al principio, ¿sí?, de un lugar ajeno al mundo, ¿sí?, convirtiéndose en un lugar más mundano, ¿sí?, evidentemente debido a su actividad económica. Lo mismo pasa en este caso con los monasterios cistercienses, ¿sí?, que bajo una especie de guía parecida a la ocurrida durante Cluny, van a desarrollar también actividades muy parecidas, pero que también van a terminar o van a tener el mismo, el mismo fin o el mismo derrotero en este caso. Esa primera reforma o esta parte de las reformas de la iglesia se va a ver opacada, ¿sí?, por otro hecho, ¿sí?, que durante la misma etapa va a empezar a desarrollarse en Europa, sobre todo en lo que es Italia, en lo que es Francia o lo que es Países Bajos, a través de las conocidas herejías. En este caso, ¿sí?, se puede decir que se trata de una especie de
fanatismo religioso, sí, llevado adelante por personas laicas, las cuales acusan a la Iglesia Católica, a la institución católica sobre todo, de proponer y de llevar adelante una vida muy diferente a la que hubo propuesto o había propuesto en un principio Cristo a través de la creación de el movimiento cristiano. Esta doctrina o estas ideas de los herejes, si considerados herejes por la propia Iglesia cristiana, van a cuajar sobre todo en las clases populares y en aquellos que desde el fervor religioso, desde la espiritualidad, van a pensar que es necesario llevar adelante una tarea de limpieza de la iglesia. Pero en este caso la llevan adelante desde un punto de vista bastante violento, ¿sí? Desarrollándose distintas clases y distintos movimientos heréticos con distintos líderes, ¿sí? De los cuales se destacan los valdenses o los albigenses en este caso en particular. Eh, a estos movimientos, ¿sí? Bastante violentos, que tienen justamente un trasfondo puramente religioso, se van a oponer otra visión que no va a ser o que no va a partir de la iglesia, pero que de alguna manera le va a servir a la iglesia para tratar de reencauzar toda esta cuestión, ¿sí? Para su propio beneficio. Van a surgir también en el seno de estas protestas, de estos pedidos o de estas formas distintas a la iglesia católica de manera institucional, las conocidas como órdenes mendicantes. Estas órdenes mendicantes justamente llevan ese nombre porque eran órdenes de sacerdotes, de religiosos que ponían a la pobreza como el elemento principal, destacando, sí, o pareciéndose bastante a los movimientos heréticos, sin embargo, siguiendo una especie de regla y evitando justamente la violencia y reemplazando esa violencia por una tarea de misión o de misionar más que nada. En este caso se destaca de esta etapa quienes serían los franciscanos, ¿sí? Una orden fundada por Francisco de Asís. En realidad, él crea una especie de movimiento que es seguido y es continuado por sus hermanos, llamado la Orden de Hermanos Menores, la cual va a ser aceptada finalmente por la Iglesia y cobijada y fomentada por la Iglesia justamente en contra de lo que van a ser las órdenes heréticas. También la Orden de los Dominicos, creada por Domingo de Guzmán, también va a tener exactamente unas mismas características, también muy parecidas a las de la Orden, en este caso, de Francisco de Asís. Estas órdenes justamente van a llevar o van a tener la cualidad de intentar reencauzar el sentimiento, la espiritualidad cristiana, pero no desde el fomento de la violencia, sino desde el fomento de la caridad, desde el fomento de el desprendimiento, ¿sí? Y sobre todo de un modelo de vida o una forma de vida a seguir por parte de otras personas, pero sobre todo para observar por parte de quienes viven, quienes transitan esa época.